Salvador, perfecta paz, allí tendré, mejor que la que vos soy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias al Señor por este himno, precioso himno, ¿no? Amén, gloria a Ya, Dios. hermano, nosotros sufrimos todavía, ¿no?, en este cuerpo, pero cuando estemos allá en la mansión, en la ciudad celestial, ya no va a haber eso, hermano. Amén, No gloria a habrá Dios. más llanto, no habrá más dolor. Aleluya. Porque nuestro cuerpo dice que va a ser transformado a un cuerpo inmortal, ¿no? Amén, amén. Gracias, alabanza. Vamos a orar en esta tarde. Noche ya vamos a estar orando por las peticiones que hay en sus corazones. Vamos a estar orando también por los hermanos, ¿no? Vamos a estar orando al Señor para que Él pueda enviar alma a este lugar, ¿no? Amén, Señor Orando también por Jesús. los enfermos. Bueno, tantas cosas tenemos que orar, hermano, que verdaderamente lo necesita este lugar, ¿no? Para que así el Señor pueda obrar, ¿no? De una gran manera con nosotros, ¿no? Que estamos aquí. Nosotros somos pocos, pero el Señor nos ayude, ¿no, hermano? Amén. Vamos a estar orando en esta tarde. El hermano Nicolás nos lleva al trono de la gracia en esta tarde. Amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Amén, Señor donde amado. podemos encontrar la ayuda para el oportuno socorro. Aleluya, gloria a Y hemos Dios. venido delante de ti, Señor, Gracias, trayendo, Señor las peticiones, Jesús. el anhelo y el Aleluya. deseo de cada uno de nosotros, Señor. Amén, Señor Sabiendo amado. primeramente, Señor, tu anhelo y tu deseo, Señor, que es la formación del cuerpo de Cristo Amén, en este lugar. aleluya, Que gloria a es, Dios. Señor, establecer una iglesia gloriosa, sin manchas, Oh, sin Señor arrugas, Jesús. Señor, que pueda darte a conocer. Te pedimos por la vida de cada uno de mis hermanos. En alabanza ahí en coro, 203. Dice que Él permanece fiel, ¿no, hermano? Amén. Amén, gloria a Dios. Permanece fiel, aunque a veces nosotros le fallemos a Él, Él dice que su fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad
Nadie es como tú, bendito Dios. Señor, aleluya. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, le damos a Aleluya, gloria a Dios. Qué maravilloso, hermano, ver. Y por la palabra, ¿no? Dice ahí en los salmos, Dios tu misericordia es para siempre. ¿no? Amén. Amén. Qué maravilloso, hermano. Gracias, Realmente Señor. poder confiar en ese Señor, ¿no? En ese Dios vivo, ¿no? Aleluya. Vamos a estar agradeciendo en esta tarde. En esta tarde vamos a dar los agradecimientos. Sabemos que hay siempre agradecimiento para el Señor, ¿no? Por todo Amén. lo que nos Gloria da. a Dios. Y la tenemos a nuestra hermana diaconisa, hermana Estela, también en esta tarde. Amén. Un Gracias, agradecimiento, Señor. algunas Gloria a palabras, Dios. un testimonio que el Señor está haciendo en su vida, ¿no? Gracias, Señor amado. Gloria a Dios. Amén. Amén. Saludos a los hermanos por la paz del Señor, a la iglesia, ¿no? Amén, gloria a Dios. Agradecida al Señor porque pudimos llegar. Amén. Agradecida al Señor porque cada uno de nosotros hoy se despertó y pudo abrir los ojos, estar sano, porque a pesar de que tenemos a veces algunos malestares, siempre tenemos que declarar que estamos sanos, que Dios llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todas nuestras angustias a la cruz del Calvario, ¿no? Y así que le damos gracias al Señor por todas esas cosas que Él ha hecho. Sin nosotros pedírsela, ¿no? Y a veces quizás no la merecíamos, pero Él lo hizo en la cruz por nosotros. Quería compartirles en Filipenses 2. Gracias le doy al Señor, ¿no? Por la vida de cada uno de nosotros. Amén. También pido al Señor por los hermanos que hoy no están acá, pero que sabemos que quizás tenían el deseo de venir y por algunas circunstancias no lo han podido hacer, ¿no? Que el Señor los bendiga grandemente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dice Filipenses 2:3. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros, ¿no? Siempre decimos que los tenemos que considerar menores al hermano, ¿no? Nunca tratarlo al hermano vanagloriándonos, digamos, ¿no? Agrandándonos. Siempre ahí, como dice Pablo acá, no hagáis por contienda, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿no? Dice la palabra. ¿No? Porque mira, el Señor fue a la cruz y no abrió su boca. No abrió su boca por nosotros, ¿no? Cuanto más nosotros por nuestro hermano. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? En el Señor hubo ese sentir, ¿no? Él no abrió la boca, se entregó por cada uno de nosotros, como decía el pastor hace un momento, ¿no? Su sangre fue igual, la misma medida para cada uno de nosotros. Ni por él ni por mí fue más ni menos. Para todos él pagó el mismo precio. Así que creo que eso es lo más maravilloso, ¿no? Y tenemos que estar agradecidos y confiar todas las cosas, poner todas nuestras cosas en el Señor, mirar al Señor, porque Él sabe cómo hace todas las cosas y seguramente que nos va a sacar en victoria. Que el Señor siga bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Amén, gracias le damos al Señor por la vida de nuestra hermana Estela. El Señor bendiga su vida, ¿no? Grandemente. Amén. Qué maravilloso ese pasaje, ¿no? Porque habla de la humillación y exaltación de Cristo, ¿no? Amén. Y acá el apóstol Pablo escribe esto, ¿no? Hablando de la humillación y exaltación de Cristo. Y eso tiene que ver en nosotros, ¿no, hermano? Amén. Primeramente la humildad o el amor fraternal, Amén, ¿no? Señor El amor fraternal para que haya un gozo espiritual, ¿no? Entonces de esa manera viene entonces el amor fraternal viene a unirnos,
una iglesia, a un cuerpo, ¿no? Entonces nosotros sabemos que estamos unidos al cuerpo de Cristo. Gracias. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces vemos ahí, hermano, cuando habla de las contiendas, habla a veces cuando contendemos por medio de la palabra, ¿no? Entonces, lo importante es ver también acá lo que cuando dice, no, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás con superiores a él mismo, dice, ¿no? Lo que hablaba nuestra hermana Estela, ¿no? Verlo al hermano superior, ¿no? Todos somos iguales delante del Señor. Así que, primeramente, para entrar al reino de los cielos, dice que Él no hace acepción de personas, ¿no? Entonces, doy gracias al Señor por lo que comparte nuestra hermana Estela, ¿no? Amén. Nuestra hermana Ramona también una palabra en esta que quisiera compartir con los hermanos. Amén, hermanos. Amén. Gracias le damos al Señor por estar reunido una vez más. Amén. Mucho frío. Estaba esperando el colectivo en la ruta y decía, pensar que yo estoy hasta ahora, pero los hermanos están más tarde, esperando, ¿no? Hasta altas horas de la noche. Que el Señor les recompense, amén. Amén. Capaz que en esta tierra nadie les recompensa, pero en aquel día la recompensa va a ser grande. Así que gracias le damos al Señor, hermano, por los que estamos, que el Señor pueda bendecir y fortalecer a los hermanos que no están, que el Señor pueda obrar sanidad. Nuestra hermana Mari, a su familia, están pasando por una situación de salud, así que los bendecimos desde acá. La saludamos, hermana Mari, hermano Alejandro, que el Señor bendiga sus vidas grandemente, obre sanidad en sus cuerpos. Por mi madre también, que se está recuperando, que el Señor complete su obra. Por nuestra hermana Rosemary y su familia, por todos los hermanos, amén. Que el Señor pueda bendecir sus vidas. Y gracias le damos al Señor, amén, por todo lo que estamos viviendo. Gracias le damos al Señor porque el sábado pasado pudimos empezar la escuela bíblica, amén, en este lugar. Hacía mucho que no, creo que desde antes de la pandemia que no tenemos escuela bíblica, pero gracias al Señor que pudimos empezar nuevamente. Gracias le damos al Señor por la reunión de hermanas, gracias le damos al Señor por las cosas que Él va haciendo, amén. Muchas cosas faltan todavía y muchas cosas entristecen, pero seguimos adelante, amén, sabiendo que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta que Él venga, amén, amados hermanos. Así que por nada debemos estar desanimados. Vamos a leer ahí un pasaje en el libro de Filipenses, donde nuestra hermana Adela Filipenses, creo que mi esposo lo compartió en el grupo, no sé si en el grupo de la iglesia, este pasaje en Filipenses capítulo 4, ¿no? 4, versículo 8 en adelante. Solamente para fortalecer a los hermanos, ¿no? Como decía, venía hablando mi esposo hace un tiempo atrás sobre el cuerpo, ¿no? Y sobre la cabeza. El cuerpo de Cristo tiene una sola cabeza, si bien nosotros somos muchos miembros y miembros los unos de los otros, dice, ¿no? En particular, pero la cabeza es uno y la dirección la da Él, ¿no? Entonces, lo que está escrito, eso nosotros tenemos que abrazar, lo que está escrito para nosotros, amén, eso tenemos que también entender, lo que está escrito para nosotros, lo que Dios dejó para nosotros en este tiempo, amén. Y dice la palabra del Señor así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 4:8 de Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Porque generalmente la humanidad de todos los seres humanos, más de los creyentes que conocemos la palabra muchas veces, siempre nuestros ojos tienden a mirar lo que está mal, ¿no?
por ejemplo, mi esposo a veces dice, uno dice una predicación entera, pero dijo un error y nos enfocamos todo en el error, ¿no? Pero todo lo otro maravilloso que dice la palabra del Señor no nos enfocamos ahí. Sin embargo, la palabra de Dios nos exhorta, dice, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿no? En eso tenemos que pensar, en lo que el Señor ha revelado a nuestro espíritu y que fue de bendición para nosotros, amén. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Parece una contradicción porque la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, amén. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced. Pero él dice que era imitador de Cristo, amén. Así que qué bueno es que nosotros podamos seguir las pisadas del Maestro, amén, que fue nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo también vivió una vida consagrada al Señor, amén. El único propósito que él tenía era ganar a Cristo como el amado al final de sus días, amén. Y vivió una vida en servicio. La gracia siempre nos lleva al servicio, nunca nos lleva a estar quietos, porque cuando la vida de Dios empieza a fluir como ríos de agua viva en nuestro interior, nosotros queremos compartir, queremos hacer, queremos que los otros conozcan lo que para nosotros fue beneficioso, amén. Y el apóstol Pablo hizo así. Él fue revelado por nuestro Señor Jesucristo, los ojos de su entendimiento fueron abiertos, él pudo conocer al Cristo resucitado y no se quedó callado, recorrió cielo y tierra para ver si ganaba alguno, dice la palabra, ¿no? Así que el Señor nos ayude, hermano, a nosotros, que la comunión del Señor sea una realidad acá en nuestro espíritu, en este vaso de barro, amén, para que nosotros también tengamos que compartir con aquellos que tienen la necesidad del Evangelio de la Gracia, amén, porque sabemos que cuando dice tenga que compartir con aquellos que padecen necesidad, está hablando de lo económico, ¿no? Pero también en cuanto a lo espiritual, que nosotros tengamos abundante palabra para socorrer a aquellos que están pasando por situaciones, amén, que nuestros ojos estén puestos en nuestro amado Señor Jesucristo, que Él siga bendiciendo, hermano. Fortalezcas en el Señor, levántese en victoria cada día. Esta vida del creyente es un peregrinar que dura toda nuestra vida hasta que Él venga por nosotros. Y cada día nosotros nos tenemos que levantar en victoria. Cada día muero, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Pero cada día también vivimos para Él. Amén, amados hermanos, que Él siga bendiciendo. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor por la vida de nuestra hermana Ramona. Gracias al Señor, que el Señor bendiga su vida. Así es, hermano. El Señor puede venir cualquier rato por nosotros, ¿no? Gloria a Dios. Por cada uno de nosotros. Ya sea más tarde, mañana, pasado, el Señor viene por nosotros, ¿no? Que el Señor nos ayude verdaderamente. Y gracias por la palabra de esta noche también, ¿no? Nuestro hermano Nicolás también tiene una palabra para compartir en esta. Amén, hermano. Te saludo con la paz del Señor. Amén. Doy gracias por estar en este lugar. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Quería compartir con ustedes ahí en el libro de Filipenses también, en el capítulo 4. Gracias. Y hace unos años atrás nosotros veíamos la importancia no de llegar, sino de permanecer. Porque llegar, todos pueden llegar, pero no todos pueden permanecer. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, Amén. sabiendo de quién has aprendido. Y Pablo mismo, dando testimonio de lo que él recibió, dice, porque yo recibí del Señor, dice, lo que también os he enseñado. Y acá en el capítulo 4 empieza escribiendo el apóstol Pablo a los filipenses y le dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿No? Y entonces vemos que el apóstol Pablo reconocía que los filipenses eran el gozo y su corona.
porque ellos habían abrazado la enseñanza, ellos habían abrazado la gracia y se mantenían firmes. Eso es lo que le llevaba a él a declarar que ellos eran su gozo y su corona. Por eso cuando un siervo de Dios establece, o el Señor establece la gracia en la iglesia local, y los hermanos crecen en la gracia, y la gracia se va desarrollando en los hermanos, y se va manifestando, y los hermanos llegan a alcanzar la firmeza en el Señor a través de la gracia, entonces podemos decir que el trabajo del siervo de Dios está completo. Porque aquí el apóstol Pablo se gozaba y declaraba que su gozo y su corona eran los filipenses, no porque ellos hayan razonado la palabra o porque ellos hayan menoscabado la palabra, sino que porque la gracia había trabajado en ellos. Y entonces, cuando la gracia trabajó en ellos, produjo en ellos una transformación de vida. Y entonces él se gozaba porque su trabajo estaba completo. Por eso en el libro de Timoteo después él termina su palabra, termina su carrera y él dice: he acabado la carrera y he peleado la buena batalla de la fe, dice. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, dice, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman la venida del Señor. ¿Y cuál fue su trabajo? Dar a conocer a Cristo a través de su vida. Que la gracia de Dios pueda ser una realidad en su vida. Y no solamente en su vida, sino en aquellos a los cuales él estaba perfeccionando a través de la palabra. Por eso es una responsabilidad muy grande que tienen aquellos que dice que reconozcáis a aquellos que os presiden en el Señor. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su responsabilidad? Perfeccionar a los santos. Y cuando ellos alcanzan el perfeccionamiento por medio de la gracia de Dios, llegan a ser su gozo y su corona. Gracias, Y entonces por eso el apóstol Pablo le llevaba a los filipenses, dice, está así firme. Y el Señor nos lleva, como nos hablaba el día domingo, a estar firme. Más allá de lo que nuestros ojos ven, más allá de lo que nuestro corazón siente o de lo que nuestra mente piensa, dice, está firme en el Señor. No habla de un sentimiento, de un pensamiento, sino que habla del Señor. Y estar firme en el Señor es estar firme en la gracia que hemos recibido. Por eso también él dice, aquel que procura estar firme, dice, mire que no caiga, porque hay que ver dónde está la firmeza del hermano. Si la firmeza del hermano está en una persona, en una denominación, en una congregación, entonces su firmeza algún día va a dejar de existir. Pero si su firmeza está en la gracia, esa firmeza lo va a llevar a la herencia eterna. Que el Señor pueda bendecir, hermanos, sus vidas. Amén. Bien, gracias damos al Señor por la vida de tu hermano Nicolás. Agradecido al Señor por la palabra, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso, hermano, de poder que todos podamos tener un mismo sentir, ¿no? Amén. En el Señor. Gracias, ¿no? Señor. Porque ahí el 2 sigue hablando, ¿no, Pablo? Y que tengamos el mismo sentir en el Señor, hermano. Gracias. El Señor es la roca. Amén. ¿no? El Señor es nuestro fundamento para nosotros. Entonces, y por Gracias. medio de la palabra nosotros vamos recibiendo. Y de esa manera nosotros vamos transmitiendo o llevando a la vida práctica lo que es verdaderamente Dios, la verdadera vida de Dios, ¿no? Amén. La realidad. Lo que dice Juan 1:17, que la gracia la trajo Cristo, ¿no? Amén. Así que damos gracias al Señor por esa palabra. Vamos a cantar en esta noche. Le pedí a nuestra hermana Estela que ella haga el servicio de la ofrenda. Amén. Gloria a El Dios. 117 en coro dice, puedo confiar en el Señor. Dice. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, Él me va a guiar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo
confiar en el Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias, confiemos, ¿no? Como dice la alabanza. Él seguramente que Gracias, tiene Señor. preparado muchas cosas maravillosas para cada uno de Gracias, nosotros. Señor. Le damos gracias porque si hemos ofrendado es porque hemos recibido su bendición, ¿no? Gracias, Señor. Gracias le doy al Señor por ello y a aquellas personas que no lo han podido hacer, que el Señor pueda bendecirlos con un trabajo, que puedan fortalecerlos, ¿no? Amén, gloria a Dios. Sabemos que a Gracias, veces la Señor. falta de trabajo nos entristece, pero tenemos la vida de Dios en nosotros, que Él nos fortalece. Gracias, Señor. Gracias le doy al Señor por estas ofrendas, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Tenemos al pastor en esta noche? Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Después te van asiento, hermano. Amén. Agradecido al Señor. Saludamos a los hermanos que están en Facebook. El Señor les bendiga grandemente a todos ellos, a cada uno. Y le agradecemos por estar escuchando el programa de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Y para nosotros nos bendice mucho que estén ahí escuchando y viendo el programa, ¿no? Gracias, le damos al Señor. Vamos a continuar con Filipenses, ya que estamos ahí, porque creo que fue el último pasaje que leímos la semana pasada, creo. Y siguiendo el relato bíblico, dice así que hermanos míos amados, deseados y gozo y corona mía, está así firme en el Señor, amados, y a Evodia y Ruego y a Sintique exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Fíjese como acá el apóstol Pablo, como aquel que había recibido autoridad, ¿no? Porque un siervo de Dios que no tiene autoridad para hacer su trabajo, no lo puso Dios, se puso él mismo. Por eso el siervo de Dios tiene que tener autoridad. No, dada de Dios, del cielo. No una autoridad humana que quiera él establecer su propio pensamiento, su propia idea, sino esa autoridad que le da la iluminación y la revelación de la palabra, ¿no? Y cuando nosotros podemos aprender la autoridad que Dios nos da a través de este personaje que fue el apóstol Pablo. Él era un hombre amoroso, era un hombre lleno de amor por Jesucristo, pero también era un hombre con un carácter firme para con la verdad. Si no, veamos ahí cuando él lo exhortó al apóstol Pedro, ¿no? Y lo exhortó con autoridad, porque esa autoridad no le dieron los hombres, sino Dios le dio, ¿no? Y bueno, y a pesar de que Pedro había llegado al conocimiento del Evangelio antes que Pablo llegó mucho tiempo después, pero sin embargo este que había llegado después, ¿no? Le exhortó, ¿no? Con autoridad, pues no andaba conforme a la verdad. No andaba con Pedro, ¿no? Entonces le tuvo que exhortar. Y después Pedro le agradeció a Pablo, ¿no? Esa exhortación que le había dado, porque Pedro, a pesar de que se equivocaba, era un hombre espiritual, era un hombre que amaba al Señor, ¿no? Y ahí está la humildad de Pedro, ¿no? Que él, siendo un hombre de un carácter fuerte humanamente, como lo vemos en los Hechos o en los Evangelios, él aprendió a ser un hombre humilde, ¿no? No me lavarás los pies jamás, le dijo Pedro al Señor. Un hombre orgulloso, un hombre que no entendía bien, pero ahora, ¿no? Que había aprendido la humildad, ¿no? Por medio de la revelación de la palabra que Pablo le había hablado a él. Bueno. Y bueno, con la autoridad porque Pablo habla sobre eso, creo que en Corintios, ¿no? En el libro de Corintios él habla sobre la autoridad que le dio el Señor a él para edificar la iglesia.
Es imposible edificar una casa sin autoridad en lo material. Y para poder edificar con autoridad, la persona que edifica la casa tiene que saber cuánto va una base, tiene que saber qué cantidad de hierro lleva una parrilla, tiene que saber cuántos metros de profundidad lleva la base, cuánta ancha la parrilla, cuánto hierro lleva los troncos, si se le va a poner estribo, se le va a poner espiral. Y bueno, hay muchos secretos en la edificación, y eso le da autoridad. El saber le da autoridad a aquel que va a edificar su casa a edificarla. Si no, tiene que dejarle a otro. El otro tiene la autoridad para ordenar, para mandar, hacer. Por eso en algunos casos están los arquitectos. Y Pablo, como perito arquitecto, no puso el fundamento y así. Entonces, no hay que menospreciar la autoridad que Dios le da a los hermanos, a los del ministerio especialmente. No hay una cosa que tengo que decir, que Nico no tiene que predicar ahí. Nico tiene que predicar acá siempre, porque él es anciano de la iglesia, es un ministro de la iglesia. Bueno, pero cada uno tiene que ubicar en su lugar, ¿no? Ahora, dice la palabra a Evodia, ruego. Yo acá él podía rogar. ¿Por qué sería que Pablo le rogaba a Evodia y no a Sintique? ¿Por qué sería? Y acá hay una interpretación, por supuesto, ¿no? Y porque nosotros los pastores tenemos la misma experiencia del apóstol Pablo. Hay hermanos que usted no necesita exhortarla, más bien le ruega, porque sabe que esa persona está completamente rendida, ¿no? Que esa persona aprendió la humildad, la humillación, que esa persona no se va a ofender, que esa persona no lo va a tomar a mal. Entonces, le ruega a esa persona, Pablo, ¿no? Y a la otra le exhorta. Y la otra que le exhorta ya tiene otro tipo de carácter, ¿no? Algunos exhortamos y a otros le rogamos. Para que, por ejemplo, tenemos que cuidar que muchos hermanos no se ofendan cuando le hablamos o tratamos temas bíblicos, porque muchos se ofenden. Entonces es como que tenemos que tratar con mucho cuidado, ¿no? La vida de cada creyente, no porque no tenemos autoridad, sino porque pensamos en que esa alma no es nuestra, sino que es la del Señor. Y nosotros los pastores daremos cuenta por cada alma que el Señor envía. Gloria al nombre del Señor. Entonces acá vemos, y sería bueno que ustedes puedan meditar en esto, ¿no? ¿Cómo tendría que hablar el pastor conmigo? ¿Rogándome o exhortándome? ¿No? ¿Tengo yo la capacidad o tengo el carácter de Cristo en mí para poder soportar la exhortación? ¿No? ¿O he crecido? ¿No? O la vida de Dios ha crecido lo suficiente para que no necesito la exhortación, sino más bien que el pastor me diga, por favor, hermano, hermana, le pido que considere esto. Pero es una interpretación, ya le digo, hermano. Pero acá la palabra rogar, ¿cómo dice en su Biblia? En el versículo 2. Ruego. ¿Y a Sintique? En la 1960 le dice que le ruega a las dos. A las dos le ruega. Ahí en la antigua versión dice que a una ruega y a otra exhorta. Claro, acá hay dos terminologías, ¿no? Que no es lo mismo exhortar que rogar. ¿No? Son dos posturas diferentes tomada del apóstol Pablo para con dos personas diferentes. Dos personas diferentes. Lástima que no me acuerdo lo que significa Evodia,
no creo que significa una que ora, ¿no? Y sintique, una que sirve, creo que es así. Una es la oración, dice el hermano Cople, y otra es la palabra. Y otra es la palabra, ¿no? Entonces, fíjese que estas dos, la oración y la palabra, no estaban de acuerdo. ¿Vio? Tenían ahí un desacuerdo, porque las dos no sentían lo mismo. No sentían lo mismo en el Señor, sino que sentían diferente. Bueno, y ahí tuvo que intervenir el apóstol Pablo, con la autoridad que Dios le ha dado. No para destruir, creo que dice Primera de Corintios eso, sino para edificar. Porque nosotros tenemos una autoridad no para destruir, sino para edificar la iglesia. Usted mismo como padre, ¿no? Usted se da cuenta que si no tiene autoridad en su casa, su casa va a estar tambaleando siempre ahí. Cada persona va a hacer lo que quiere. Pero cuando hay una autoridad, ¿no? En la casa, ¿por qué tiene esa autoridad? Porque usted es el esposo. No, la autoridad del esposo no es la misma de la esposa. La autoridad del padre no es la autoridad de los hijos, ¿no? Entonces, si en lo natural nosotros necesitamos reconocer la autoridad para poder ser exhortados y para poder ser amonestados, por así decirlo, ¿cuánto más en la iglesia? En la iglesia también necesitamos, y eso necesitamos aprender. Pablo le dijo a los corintios: ¿queréis que vaya con amor o con espíritu de amor o con vara? Creo que le dijo. No, él estaba dispuesto, porque él estaba capacitado para las dos. Tenía esa forma. ¿Y a qué le exhortaba Pablo a Sintique y qué le rogaba a Evodia? ¿No? Que tuvieran el mismo sentir. Y ahí alma, al sentir, ¿no? Es algo que produce Dios, porque Él produce el hacer como el querer en nosotros. Entonces, tanto Evodia como Sintique, al no estar de acuerdo en el mismo sentir, eso nos da a entender que no estaban siendo guiados por Dios, sino que cada uno tenía su pensamiento, su manera de sentir, de ver las cosas. Pero estaba el apóstol Pablo, ¿no? Que era el que tenía la autoridad, que las amonesta a las dos y le dice: sean de un mismo sentir, ¿no? ¿Por qué están sintiendo diferente? ¿Por qué están sintiendo de una manera tan diferente? Si ustedes tienen que tener el mismo sentir. Creo que eso lo leímos en 1 Corintios capítulo 1, 5, ¿no? A ver, vamos a leer ahí. 1 Corintios, creo, hermano, no recuerdo bien. ¿Es lo mismo sentir? Sí. ¿No es sentir que trata de 2. 5? Puede ser, hermana, puede ser, porque a veces tantos versículos. Dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. ¿Vio? ¿Y cuál era el sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se negó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Porque muchas veces, ¿por qué vienen las divisiones, por así, o no hay un acuerdo en el sentir? Porque nosotros queremos establecer nuestro pensamiento, nuestro sentir, o nuestra manera, pero nosotros tenemos que manifestar la manera del Señor, el sentir de Cristo. ¿Cómo podemos sentir? Porque acá cuando Pablo le habla a Evodia y a Sintique, dice: tengan un mismo sentir en el Señor. En el Señor. Y entonces, ¿por qué estamos nosotros?
Porque nosotros estamos por la iglesia, estamos por la formación del cuerpo de Cristo, ¿no? Estamos por la edificación del cuerpo de Cristo en la localidad. Y en eso nosotros tenemos que tener el mismo sentir, ¿no? ¿Estamos por eso? Sí. Entonces vamos a negarnos a nosotros mismos y vamos a ver que Dios estableció, ¿no?, en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y que nosotros tenemos que ser perfeccionados por ellos. Bueno, ahora no tenemos los ministerios completos, pero está el pastor por ahora. Y bueno, y anhelamos que Dios constituya el ministerio de la iglesia completo. Porque creemos en los 5 ministerios. Y entonces, ahora, ¿cuál es la humildad? ¿No? La humildad es renunciar a mi propia mente, a mi propio concepto, a mi propia idea y hacerme uno con el pensamiento de Cristo. ¿Cuál es el pensamiento de Cristo? Que edifiquemos una iglesia que es el cuerpo. Y entonces la humildad también tiene que llevarnos a que hay un pastor, o que hay un ministerio, en el caso que haya un ministerio. Y es el pastor el que enseña, y es el ministerio el que conduce, ¿no? Ahí está la humildad. Y entonces, lo que nosotros sentimos no nace de nosotros, sino que nace de otro, ¿no? ¿De quién nace? Y del Señor Jesucristo. Ahora, si yo todavía no entiendo eso, siempre voy a tratar de exponer o de establecer mi pensamiento, mi idea. Pero no olvidemos que acá estamos en Filipenses, estamos corriendo la carrera, ¿no? Que ya hemos entendido que yo ya no vivo más Cristo vive en mí. Y que ahora estamos en favor del propósito de Cristo. Nosotros queremos que Cristo logre con nosotros lo que Él quiere hacer en esta localidad, que es la formación del cuerpo de Cristo. No me importa más nada que eso. Y si me tengo que negar, me niego. Y si tengo que renunciar a mis pensamientos, a mis ideas, lo voy a hacer. Eso para que el Señor logre conmigo y no con otro, formar el cuerpo de Cristo en esta localidad. Entonces, tenemos que ver que el desacuerdo que hay entre los hermanos, eso no viene del Señor, viene de la parte humana de nosotros, ¿no? Del yo. Yo creo así, yo pienso así, ¿no? Pero no viene del Señor, porque el Señor produce el sentir, el mismo sentir en todos nosotros. El mismo sentir, produce en todos nosotros. Y cuando nosotros tenemos el sentir del Señor, entonces se puede edificar la iglesia, porque estamos todos de acuerdo. Porque hay una cabeza, hay una boca que habla, hay uno que direcciona. No tenemos que darnos cuenta que la falta de entendimiento dentro de nosotros trae divisiones. Y eso daña no solamente la edificación del cuerpo de Cristo, sino que daña al Señor. Porque en cada lugar Dios pasea, por así decirlo, y se establece en un lugar Dios. Este es el lugar donde pongo mis pies, por así decirlo. Y ahí yo quiero que en ese lugar se edifique el cuerpo de Cristo. Y Dios lo podría hacer, pero nosotros somos colaboradores de Dios para eso. Dios nos hizo colaboradores a nosotros para poder edificar su iglesia. Él la podría haber hecho sin nosotros. Yo estoy seguro de eso. Pero es con nosotros. Y nosotros tenemos que estar de acuerdo el 100% con el Señor. El 100%. Y cuando alguien viene a querer perturbarnos, ¿no?, a querer dividirnos, a querer que nos pongamos en desacuerdo, a que vayamos a la razón,
nosotros decimos, no, discúlpame, pero yo tengo quien me enseñe la palabra. Yo tengo el Espíritu Santo, tengo la palabra, tengo aquel que me guía. Porque lo que Él me habló, lo que yo escuché, a mí me ayudó mucho hasta ahora. Mi vida fue transformada. Puedo tener firmeza, ¿no?, en mi salvación, en mi justificación, en mi posición delante de Dios. Disculpame, pero no. Estamos siendo enseñados que todos tenemos que ser del mismo sentir, del mismo pensamiento. No puedo permitirte que vos vengas a mí y me insertes contienda, divisiones. Eso no lo puedo permitir. Así que perdóname, pero andá y hablar con el pastor. Andá y hablar con el hermano Nicolás. Y él te lo va a explicar mejor. Es muy importante este punto. Es como dentro de una página es un puntito. Después de una oración o después de una exposición. Vio que uno apunte un puntito. Este es un puntito, pero este punto es muy importante, porque el punto, la oración es muy importante. Nosotros no le damos importancia al punto después de la oración. Pero si está ahí es porque es importante, ¿no? Para que se pueda tal vez empezar a tratar otra cosa. Se pueda hablar de otra cosa. Lo importante es observar el punto. Ese punto que está en la hoja lo tenemos que observar. El punto significa que ahí terminó todo. Es el fin de todo. Se puede empezar otra cosa. Pero mientras que nosotros no le demos el valor al punto, ¿no?, entonces cualquiera puede seguir poniendo comas, poniendo corchetes, poniendo otros, no sé, todos los signos digamos, del abecedario, pero hay demasiados. Pero cuando está el punto, se terminó todo. Entonces nosotros tenemos que ver eso, hermano. Tenemos que ver que nosotros estamos para edificar el cuerpo de Cristo, que lo vamos a hacer sintiendo todo la misma cosa en el Señor. Amén. Tenemos que sentir lo mismo. Ayúdanos, Señor. Eso es difícil cuando la carne todavía no está gobernada por el Espíritu Santo. Es difícil. Eso cuesta mucho. Para muchos hermanos, eso les cuesta muchos años de vida. Pero no es necesario, no es una regla que ha puesto Dios en su palabra, que nosotros aceptemos el punto después de muchos años. Nosotros podemos rendirnos en el momento en que escuchamos la palabra. Entonces uno se rinde, amén, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer de un mismo sentir con los hermanos que están edificando el cuerpo de Cristo. Y entonces Pablo dice, a Evodia ruego y a Sintique exhorto que sientan lo mismo en el Señor. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Y leímos, creo que del capítulo 2, 2.2 vamos a leer, ¿no?, que dice, cumplir mi gozo. ¿Vio? Cuando los hermanos son de un mismo sentir, el siervo del Señor está gozoso. Pero si no, es una angustia permanente, ¿no? Cumplir mi gozo, que sintáis lo mismo. Tenemos que sentir, siempre es en el Señor. ¿Qué siente el Señor? ¿Cuál es el pensamiento del Señor con respecto a la iglesia local? ¿Cuál es el pensamiento del Señor en esto y lo otro? Entonces tengo que descubrir, ¿no?, el pensamiento del Señor y ponerme de acuerdo con ese pensamiento. Nosotros tenemos que entender que hay un enemigo que está cerca de nosotros, ¿no?, que va en contra del pensamiento del Señor. ¿Y cuál es ese enemigo? El yo. Pero ahora yo ya no vivo más. Ahora vive Cristo en mí. Amén. Entonces cumplí mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor. Ahí está. ¿Cómo nosotros podemos sentir lo mismo sin amor? El mismo amor. ¿Cuál es el mismo amor? El amor del Señor. Unánimes.
¿no? Tenemos que ser unánimes, sintiendo una misma cosa. Cumplir mi gozo, unánime, todos tenemos que ser uno. No se puede edificar una casa, volviendo nuevamente a la figura, ¿no? Que hayan 3 personas en un terreno que piensen diferentes, que sepan hacerlo diferentes. No se puede, tiene que haber solamente una persona que dirija, ¿no? Y aunque otro pueda saber más, están los planos que regulan todo, ¿verdad? Entonces dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, como leía nuestra hermana, ¿no? Entonces, cumplir mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Qué es lo que tenemos que sentir? ¿No? Lo que tenemos que sentir, lo que el Señor nos hace sentir por su palabra. Amén. Ahora, ese sentimiento es provocado. Eso es provocado por el pastor. El pastor es guiado por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y a qué nos provoca el pastor? A tener todos el mismo sentir. Vamos a hacer un trabajo. Es como que cuando trabajamos con el hermano Fabio y el hermano Juan. ¿Quién lo provocó a hacer eso? Y bueno, el pastor dio la dirección. Y entonces ahora nos ponemos de acuerdo. Y bueno, hay alguien que tiene que dirigir. Y en lo material, el pastor es el hermano Fabio. Porque él hace todo el trabajo, él dirige. Él nos dirige, mira, así, así, así. Nosotros obedecemos. Porque entendemos que él entiende, que él sabe cómo hacer las cosas. Entonces nosotros nos ponemos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en una misma comunión con el hermano y las cosas se hacen. Pero si yo empiezo a oponerme a lo que el hermano Fabio dice, y el trabajo no se va a hacer, o se va a hacer mal. Hablamos de lo natural para poder entender lo espiritual. Entonces está el pastor en la iglesia y él dirige, ¿no? Y bueno, yo tengo que aceptar, porque ese es el deseo del Señor. Él lo puso ahí para hacer. Entonces dice, nada hagáis por contienda. Ahí está. Y eso es lo que nos saca de la unidad. ¿Qué nos saca de la unidad? La contienda, ¿no? Vamos a profundizar este tema, pero no hoy. O por vanagloria, ¿vio? Por querer ser vanagloria, es decir, una gloria que no lo lleva al hombre a un lugar que él quiere, es una vanagloria. Antes bien con humildad, ¿no? Y acá la palabra del griego, la palabra nos habla con humildad de mente. Por eso dice, no teniendo un alto concepto de sí, más que el que uno debe tener nada más. Porque dice, en humildad, estimando inferiores los unos a los otros. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Por eso le doy gracias al Señor porque no nos permitió salir de Filipenses sobre este tema, ¿no? Este es el tema que se tiene que tratar en este momento. Es necesario hablarlo en este momento. Justamente en este momento. Nos hubiéramos gustado hablar de otras cosas. Pero esto es lo que necesitamos, hermano. Si nosotros queremos lograr la iglesia en esta localidad, una iglesia de gracia, que predique el Evangelio como está escrito, que podamos manifestar vidas conformadas a la imagen de Cristo. ¿No? Si queremos manifestar una iglesia gloriosa, nosotros tenemos que sentir en el Señor lo que tenemos que sentir. El Señor nos hace sentir. Yo le pido al Señor en esta noche que le dé o que nos dé entendimiento a todos, que estamos por el Señor.
Estamos por el Evangelio. Estamos por el Señor. Estamos por el Evangelio. Por eso estamos. Estamos para que este mensaje de la gracia y de verdad y de realidad pueda ser conocido y bien conocido. Tenemos que mostrar no solamente la vida. Yo le decía a la hermana Estela que las hojas de esta planta, ¿no?, manifiestan la vida, las hojas. Pero la flor manifiesta la gloria de esa vida. La gloria de esa vida. Y nosotros no solamente tenemos que manifestar que la vida tiene, que la iglesia tiene la vida de Dios, sino tenemos que mostrar la gloria de esa vida. ¿Y qué producirá la vida? ¿No? Una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes, ¿no? Por eso, hermano, es un desafío maravilloso, hermoso el que el Señor nos da. Y creemos que lo podemos lograr con su ayuda. Por eso yo les invito a cada uno de ustedes que tengamos todo el mismo sentir, que tiremos todo para el mismo lugar, para el mismo lado. Yo les ruego a los hermanos eso, ¿no? Porque podemos lograrlo. A pesar, no va a ser fácil. Ya hace casi 28 años que estamos tratando de hacerlo. Fíjese, 28 años. En la vida de un hombre es mucho. En la vida de Dios no es nada eso. Es un soplo nada más. Pero nosotros queremos que Dios lo logre con nosotros, ¿verdad? Porque déjeme decirle que esto que nosotros estamos hablando se va a lograr sí o sí. Se va a lograr. Edificar el cuerpo de Cristo se va a lograr. No será con nosotros, esperemos que sí. Pero Dios lo va a lograr. No, tal vez acá no en este lugar, pero logrará, pasará de este lugar y acabó, ¿no? La gloria de Dios fue traspuesta. Y entonces se irá a otro lado, pero Dios lo va a lograr. Porque el plan de Dios nadie lo puede evitar. Pero nosotros lo queremos lograr aquí en este lugar con el Señor. Por eso la amonestación de esta noche, ¿no? El ruego y la amonestación del Señor es que sintamos todos la misma cosa. Que estemos unidos, ¿no? Que no permitamos que nadie nos separe, que nadie nos confronte, nos ponga uno contra el otro. No, empezando de nuestro yo, nuestra carne, y la carne de nadie que nos ponga, sino que seamos de un mismo sentir. El Señor bendiga, hermanos, le invito a ponerse de pie, y que bendiga a los hermanos que nos escucharon también le invitamos a los hermanos, a los hijos de Dios, que vengan a este lugar y que tomen el pañuelo como se hacía antes, ¿no? Que uno tiraba el pañuelo y el otro lo tomaba, ¿no?, para tener comunión. No, entonces, que tomen el pañuelo y entren en esta proeza, ¿no?, que Dios nos presenta a nosotros para llevar a la realidad, que es la edificación del cuerpo de Cristo en la localidad. Porque hace años un hermano me dijo que conocía, nació con nosotros en esta iglesia, y me dice, mira, hace años, ¿no? Me decía, hermano Ramón, usted siempre habla de la edificación del cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo ya está edificado. El cuerpo de Cristo es místico, está por todo el mundo. Sí, eso es así, le digo. Pero cada localidad, por eso Pablo decía, la iglesia que está en Corintio, la iglesia que está en Roma, la iglesia que está en Galacia, la iglesia que está en Colosenses, la iglesia que está en Filipenses. Vio, cada localidad tenía su iglesia. Y cada iglesia mostraba una gloria. La mayor gloria la manifestaron los filipenses. Ellos mostraron por su amor, porque ellos se habían dado primero al Señor y después se habían dado al apóstol Pablo, que era el instrumento que Dios había escogido para ellos. Entonces, hermanos, meditemos en estas cosas. Y les ruego, cada vez que oremos, usted en sus oraciones personales que tiene con el Señor, ore al Señor para que lo podamos llevar a cabo. No, para que sea una realidad, que vengan hermanas y hermanos que tengan corazón para el Señor, que lo amen al Señor. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga, les deseo un regreso
bendecido a sus hogares. Y bueno, el Señor recompense, Gracias, hermanos Señor. amados. Padre amado, estamos Gracias, delante de Señor. ti. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Amén, Señor. Señor, sabemos que esto no es fácil. Amén, Señor. Por lo menos para mí no es fácil, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Reconozco que sin ti no lo vamos a poder hacer. Gloria a ti, No Señor. lo hemos podido hacer sin ti, Señor. Gracias. Queremos hacerlo contigo, Señor. Con tu palabra, con tu Espíritu Santo, Padre. Pero también tú, Señor, pones a los hombres como colaboradores tuyos. Señor. Para eso es salvar las almas, para poder edificar el cuerpo de Cristo en la localidad. Gracias, Señor. Señor, esta iglesia tú la has constituido. Amén. Han pasado muchos hermanos por aquí. Tú sabes, Señor, y eres testigo de que nosotros siempre quisimos edificar Gracias, Señor. el cuerpo de Cristo en esta iglesia local, Gracias. para poder expresar lo que tú dices de ti mismo. Amén. Padre, bendice a los hermanos, a las hermanas, Gloria a ti. Señor, aquellos que nos escuchan por Facebook. Amén. Señor, que ellos puedan abrir los ojos de su Gloria a entendimiento, Dios. Señor. Señor, para poder hacerse uno con nosotros Amén, Amén. y Señor. contigo, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano, la reunión ha terminado. Amén. Gracias.